Ustedes saben que estamos en Juan 17, estamos haciendo una serie sobre los yo soy, ya llevamos 11 yo soy. Y hoy día toca el número 12. En realidad no es un yo soy, sino que es un yo no soy, ¿ya? Es un anti yo soy que menciona Jesús en el Evangelio de Juan y que es interesante también leerlo y estudiarlo. Así que les voy a leer primero el texto y después lo vamos a analizar con mayor calma. Juan 17, versículo 13 al 17. Si tienen por ahí sus Biblias, Juan 17, versículo 13 al 17. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta palabra la dice el Señor en medio de su última oración pública. No tan pública porque estaba solo con los discípulos, pero estaba con ellos, no estaba solo. Esto ocurre después de la última cena, antes de ir al Getsemaní y después, obviamente, sufrir la pasión. Entonces, esta es la última oración y es una conversación íntima que Jesús tiene con el Padre y que permite que sus discípulos escuchen y que de hecho Juan deja el registro. Entonces, esta oración, que es una oración bien larga, bien linda y de mucha intimidad con su Padre Celestial, las últimas palabras largas de Jesús en el Evangelio de Juan, nosotros solo vamos a analizar estos 5 versículos. Nos vamos a detener un poco, masticarlos un poco más, versículo por versículo, entendiendo entonces que es una oración que Jesús da al Padre, pero al mismo tiempo está escuchando la iglesia, tú y yo. ¿Sí? Versículo 13 dice así: pero ahora voy a ti. Es Jesús hablando al Padre, ¿sí? Ahora voy a ti. Él iba a morir en 12 horas más. Entonces, ahora voy a ti y hablo esto en el mundo. Está hablando en el mundo, está orando. Dice, voy al Padre, estoy hablando esto. Ahora veamos por qué Él hace esta oración en público. Hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Hablo esto en el mundo, y todo lo que Él dijo, hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Ese es un objetivo central en el ministerio de Cristo y que todo ministro del Señor debe también vivir. ¿Por qué nosotros, tal vez ustedes, están a cargo de una ovejita? Tal vez algún vecino, tal vez alguien en el trabajo, o tal vez usted tiene algún grupo discipulado a cargo, o tal vez tiene una comunidad de vida, o tal vez el Señor, ¿no es cierto?, les puso algún familiar, alguien al cual ustedes están hablando. ¿Cuál es la esencia del ministerio ahí? ¿Por qué nosotros estamos discipulando, enseñamos la palabra? ¿Por qué compartimos? Y este es el tema nuclear, dice Jesús. En realidad, lo hago para que crezcan en gozo. Pablo dice exactamente lo mismo. Pablo cuando escribe a los corintios, que ustedes saben que los corintios eran una iglesia bien fregada, y él escribe 2 cartas, y tal vez había otra por ahí entre medio, y en 2 Corintios capítulo 1, 24, él dice, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Es interesante porque Pablo le escribe a los corintios y le escribe hartas amonestaciones. Y él dice, no es que yo me esté enseñoreando de ustedes, sino que yo estoy colaborando para su gozo, porque yo sé que por la fe están firmes. Fíjense que hay 3 cosas ahí que son súper importantes. Las personas no están firmes en el camino de la fe por lo que tú o yo podamos hacer. Las personas están firmes en el camino de la fe por la obra del Espíritu Santo. Es decir, aquella persona que tal vez es tan dependiente de ti y que tú dices, es que no la puedo dejar si no se va a morir, no es así. Esa persona depende de Dios, no de ti. Y a veces en nuestro caminar cristiano está súper bien que discipulemos, que estemos con otros, pero no podemos tomar el lugar de Dios. Porque nosotros no somos Cristo. Solo Jesús es Cristo. Por tanto, las ovejitas no son nuestras. Y muchas veces nuestra tendencia es a enseñorearnos, ¿no es cierto?, a tomarlas como si fueran nuestras ovejas. Y no son nuestras ovejas, son las ovejas de Jesús. Y que nosotros administramos para Él. Entonces el Señor dice, yo estoy colaborando para el gozo, y Pablo después escribe lo mismo, dice, yo estoy colaborando para el gozo de ustedes. No es que yo me enseñoree de ustedes, y tenemos que poner ojo entonces, porque un ministro que no es del Señor,
Es decir, un pastorado carnal o un discipulador carnal o estar a cargo de alguien carnalmente, generalmente va a tener las tres señales contrarias. Va a ser alguien que se enseñorea sobre las ovejas. Va a ser alguien que piensa que la salvación del otro depende de que esté contigo, que es muy común. Y va a ser alguien, ¿no es cierto?, que no va a colaborar para el gozo del otro. Entonces muchas veces se escucha esto: el que viene a esta iglesia, ese sí que se va a salvar. Y no es así, porque la salvación no es por iglesia, es por la obra del Espíritu Santo en los corazones. ¿Me entienden? No tenemos idea en la práctica de que a quién va a salvar el Señor. Muchos de los que están en la iglesia, pero muchos también tal vez no. Muchos de los que están afuera, muchos también no. No sabemos. Hay una obra invisible del Espíritu y obviamente hay un fruto externo, pero en lo concreto el Señor sabe. El Señor conoce a los suyos y cada uno tiene certeza de sí mismo. Entonces, ojo, si alguno de ustedes está supervisado por alguien, ya sea aquí o en una relación que se vuelve patológica o en otra congregación, en algún lado, pongan ojo. El enseñoreamiento es mala señal, ¿ya? El control sobre alguien. Enseñoreamiento es mala señal. Falta de gozo es mala señal. Es mala señal, ¿ya? Y en tercer lugar, pensar de que la persona se va a salvar porque está conmigo. O al revés, si yo la suelto, se va a perder. No es así. No es así, mis queridos. La salvación es del Señor. Estamos firmes por la fe y la fe la pone el Señor. Es una obra de Él, ¿ya? Entonces Jesús, es importante que esto lo vayamos considerando, ya sea que esté a cargo de personas o ya sea que tenga personas a cargo, ¿sí? Es importante que todos entendamos esto, porque eso nos va a llevar a relacionarnos realmente sanamente en Cristo. Y el Señor dice: mira, yo doy estas palabras para que ustedes tengan gozo. ¿Cómo colaboramos con ese gozo pasajero? ¿Cómo nos estimulamos los unos a los otros a tener ese gozo? De acuerdo a lo que Cristo acá dice, estimulando a la santidad, también como dice Pablo en Corintios, y al máximo bien posible. Y el máximo bien posible es estar con Cristo. Cuando animamos a los demás a tener una relación de intimidad con nuestro Señor, con Jesucristo, va a haber cada día más gozo, va a haber un gozo pleno. Entonces, vuelvo al capítulo 17 para que veamos esto. Dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. ¿A dónde está el gozo? De acuerdo al versículo, fíjense bien. Para que tengan, ¿qué? Mi gozo. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Dónde está el gozo? En Jesús. ¿Ustedes han pensado que Jesús es el más alegre y el más gozoso de toda la humanidad? Él está perfectamente pleno desde la eternidad. Porque Él ya trinitariamente viene alegre y contento desde la infinidad, desde la infinitud, ¿no es cierto?, la eternidad. Ahora, que Él haya vivido acá en la tierra y haya sufrido no significa que Él carezca de gozo. Él está pleno en el Padre y lo vemos todos sus discursos en Juan, donde Él dice: el Padre me ama. Y yo quiero que ustedes tengan mi gozo. El gozo verdadero solo se encuentra en Cristo. En Él encontramos gozo verdadero. Porque de Él fluye el gozo. De su plenitud tomamos todos, dice Juan. Tomamos todo gracia sobre gracia. Porque de su plenitud fluye. Es como si Él rebalsara de gozo y el que se acerca a Él, la fuente de gozo, es llenado de gozo. Entonces, ¿tienes gozo? Y no estoy hablando de que no podamos llorar, ¿no es cierto? Que no podamos estar de repente tristes. Hay muchas situaciones que ameritan estar tristes y ameritan llorar. Pero el gozo tiene que ver con una certeza basal de seguridad y de amor en Cristo, que frente a todas las circunstancias, igual me hace sentirme pleno y lleno, aunque esté llorando. Pero yo sé que estoy seguro en Él. No sé si me explico. El gozo es algo que va más allá de lo que son las decisiones o las emociones momentáneas. Entonces, si me falta ese gozo basal que está de base por sobre las emociones de llanto que pueda tener, si me falta eso, probablemente me falta comunión con Cristo y comprender el Evangelio. Comprender realmente lo que el Señor hizo por mí. Él nos salvó. Él nos salvó. En su amor, Él no solo quiso salvarnos, sino que quiso proveernos de su gozo. Él quiso que nosotros experimentáramos su experiencia. Y su experiencia es de perfecta plenitud y de gozo sobre gozo. Hablo esto en el mundo para que tengan gozo.
Si te falta gozo, tal vez te falta escuchar las palabras de Cristo, es decir, leer la Biblia. Porque ¿dónde están las palabras de Cristo? En la Biblia. Porque Él dijo, yo hablo esto para que tengan gozo. Entonces, si me falta gozo, tal vez tienes que leer más Biblia. Tienes que masticarlo más. Y en general la tendencia hoy en día es cuando ando muy triste es tomar antidepresivos. Y no digo que no se puedan tomar antidepresivos. Más de alguno realmente químicamente lo necesita, pero no todos. Y más de alguno que toma antidepresivos no debería tomar, porque en realidad le falta leer la Biblia. Porque en las palabras de Cristo hay gozo. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es la primera fuente que recurro cuando siento que en realidad me falta el gozo basal? Y es muy importante hacernos esa pregunta. ¿Cuál es la primera fuente a la cual recurro? La primera fuente debiera ser Cristo. Tal vez necesitamos masticar y comprender más las palabras de Cristo y vivirla, porque va a rebalsar su gozo hacia nosotros. Muchas veces no tenemos gozo, no porque no esté disponible el gozo, es porque no hemos ido a la fuente de gozo. Yo he hablado estas palabras, ¿para qué? Para que tengan mi gozo en ustedes. Está disponible el gozo para ti. Y tal vez tú dices, es que es imposible, porque con todas las circunstancias que he vivido, que estoy viviendo, no puedo tener gozo. Cristo está disponible para ti. La pregunta es, ¿cuánto pasas con Él? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dice acá, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra. Nuevamente insiste en la palabra. Fíjese que ya lleva 2 veces. Dice, yo les he dado la palabra, les he dado tu palabra para el gozo, ¿no es cierto? Y ahora introduce otro concepto. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y este es el anti-yo soy, que vamos a analizar hoy día. Porque ellos no son del mundo y yo tampoco soy del mundo. Por eso el mundo los aborreció. Tal vez creemos de Cristo, pero nos falta gozo porque mientras queremos de Cristo, al mismo tiempo queremos del mundo. Queremos tomar de 2 ríos a la vez. Y resulta que no podemos tomar de 2 ríos a la vez. O tomo de un río o tomo del otro río. Pero no se puede tomar de los 2 ríos a la vez. Y ahí es donde todos fallamos. Porque no puedo tener 2 señores. Y no puedo tener 2 amores. Siempre voy a amar a alguien más. No puedo tomar de 2 fuentes de agua. Siempre, mientras esté tomando de una, voy a dejar la otra. Mientras estoy viendo tele, no estoy leyendo la Biblia. Y mientras estoy leyendo la Biblia, no estoy viendo tele. Pero no, si pretende leer la Biblia mientras ven tele, no va a funcionar. No va a funcionar. Cuando tengan su devocional, intenten poner su celular en silencio y lo dejan lejos. Porque si tienen el celular ahí sonando, mientras ustedes están orando, ya saben lo que pasa. Porque lo han vivido. ¿Sí o no? Sí, no oramos nada. Suena todo el rato respondiendo mensaje y mensaje, viendo, no, es que no funciona así. O se toma de una fuente o se toma de la otra. Pero no puedo pretender tener ambas fuentes. No puedo pretenderlo. Muchos dicen que no tienen tiempo para leer la Biblia, pero sí tienen tiempo para pasar 3 o 4 horas en todas las plataformas de las redes sociales. Hacer una revisión completa del Instagram, una revisión completa de, qué sé yo, el TikTok y todo lo que haya. Y claro, obviamente no vas a tener tiempo. Pero no es porque en realidad no tengas tiempo. Es porque en tu tiempo tú estás tomando de otros ríos. Entonces, ¿qué pasa después? Uno anda enojado. O como te dice tu familiar, andáis idiota. ¿No es cierto? Uno anda enojado. ¿Y por qué anda enojado? ¿Por qué no ando con gozo basal? No porque no esté disponible el gozo. Es porque no he tomado del gozo. Porque el gozo está en Cristo. El gozo está en Cristo. ¿Acaso nunca les ha pasado después de un tiempo de búsqueda larga del Señor que quedan así pero tranquilitos, las aguas quedan quietas? Y como que alguien te dice algo y tú no estás ni ahí. ¿Les ha pasado? Lo obvio que les ha pasado. Entonces, ¿por qué no tenemos eso todos los días? Si el gozo está disponible, ¿por qué pretendo tomar de 2 fuentes? ¿Y saben por qué pretendemos tomar de 2 fuentes? Porque el mundo nos dice que el gozo lo encontramos en las cosas del mundo. Y lo creemos. Acá hay una competencia por el gozo. Hay una competencia por el agua, por así decirlo. Por el gozo de quién ofrece más gozo. Debemos comprender que hay mucho gozo disponible. Pero el gozo no está en el mundo como el mundo te lo dice.
yo les he dado tu palabra, dice Cristo, y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Hay una competencia. Y el Señor nos dice, miren, una de las cosas que deben comprender, querida iglesia, es que yo no soy del mundo. Entonces, si Jesús no es del mundo y no está acá ahora con nosotros, el gozo que nosotros necesitamos y debemos buscar tiene que estar ¿a dónde? Fuera del mundo. El gozo verdadero no lo vamos a encontrar en el mundo, porque está en Cristo, que está a la diestra de Dios Padre. Por tanto, Él dice, entiendan esto, yo quiero darles mi gozo, pero yo no soy del mundo. Él no está acá. Él está acá espiritualmente por medio del Espíritu, pero corporalmente Él está a la diestra del Padre. Entonces el gozo no lo vas a encontrar en la tierra. Y nosotros vivimos tomando decisiones en pos del gozo terrenal. Estudio porque quiero esto y lo otro. Me caso porque quiero esto y lo otro. Voy a tal trabajo porque quiero esto y lo otro. Y en realidad voy en pos del no sufrimiento. En pos de tener la mayor comodidad posible. En pos del gozo del mundo. Solo que una vez que consigo lo que quería conseguir, resulta ser algodón de azúcar. Qué terrible tener hambre y comprarse un algodón de azúcar gigante y es nada. Es terrible. Yo aún recuerdo, ¿no es cierto?, esa desilusión infantil que tenía al comer algodón de azúcar. Terrible. Me llenaba la boca y era nada. Y lo mismo nos pasa en el mundo. Es tal cual. Nos llenamos la boca de cosas. Cuando me compre esto, cuando haga esto, y cuando haga este viaje, cuando tenga estas vacaciones, cuando esté con tal persona, y después tengo la boca llena de algodón de azúcar, mastico y tengo más hambre que antes. Y para peor, quedé pegoteado. El mundo. El mundo. Juan lo explica. Juan lo explica en 1 Juan 2:15, un versículo que ustedes conocen muy bien, pero que quiero buscar 3 frasecitas que están ahí. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué significa amar el mundo? Según este texto de Juan, 3 cosas. Seguir los deseos de nuestra carne, seguir los deseos de los ojos, seguir la vanagloria. Seguir la vanagloria. Me detengo un poco más en eso, para que entendamos bien qué significa amar el mundo, porque a veces es un concepto tan abstracto que uno dice, no, parece que yo estoy súper bien, no amo nada del mundo, y no es así. Primero, los deseos de la carne. Son esos deseos innatos que surgen continuamente a hacer cosas que traspasan la ley de Dios. Y que surgen de nosotros, no le podemos echar la culpa a nadie. Y llama harto la atención que lo primero que menciona Juan acá como amar el mundo es seguir tu propia voluntad. Ni siquiera está hablando de seguir la voluntad de, no sé, del gobierno. No, de ti mismo, dice. Es seguir los deseos de tu carne. Eso es amar el mundo. El enemigo no es que esté solo afuera, está primeramente adentro. Es cuando tu carne quiere y quiere y quiere y de repente se vuelve una guagua malcriada que uno dice, oye, si esto no lo paro, voy a dejar la escoba. Y sí, tal cual. Dice, seguir tus propios deseos innatos trae destrucción porque es amar al mundo. Segundo, seguir los deseos de los ojos. Y ahí ya tiene que ver con lo que entra a través de los 5 sentidos, desde afuera para adentro. Por un lado estamos siendo tentados por nuestra propia carne, por otro lado somos tentados cuando vemos a los demás pecando o escuchamos cosas, cuando algo entra por los 5 sentidos, y eso también lo toma la carne, los deseos de los ojos. Por ejemplo, cuando veo a otro que está ahí, ¿no es cierto?, patachando con harta gula y uno lo ve en Facebook, no sé, y con el medio blanco, tu cuerpo, ¿qué te empieza a pedir? Oye, pero yo también quiero comer así como está comiendo el otro, y te tienta, ¿sí? Te tienta al ver a otro, tal vez en inmoralidad o en perversión sexual. Y mirar imágenes y pornografía o cosas, o tal vez cosas que parecieran más o menos normales, pero no, te tientan por lo que entró. ¿Sí? Los deseos de los ojos. O cuando uno ve actuar a otros en violencia, en las películas y todo. Y entonces, ¿qué pasa después? Cuando yo estoy viendo, cuando estamos en la semana y empezamos a pensar, a imaginarnos cosas. Y empiezo a tal vez a imaginarme a pelear con alguien. Y para que no sea tan malo el pensamiento, una pelea justificada. Y empiezo con los actos de violencia también en mi mente.
Porque en realidad nuestra carne no solo tiene deseos innatos hacia el mal, sino que también está el mundo. Que cuando yo absorbo del mundo, eso también me tienta. Entonces, ojo, porque la típica farsa de que ya tengo más de 18 años, así que puedo ver cualquiera de las películas y cualquiera de las series. Y no es así. No es así, porque todo nos afecta. Nosotros siempre vamos a ser menores de edad en eso, porque nuestra carne está caída. Está caída, es un engaño, no seas ingenuo, no creas el engaño de que tienes edad suficiente, tengo criterio para ver estas películas. No, yo sé filtrar. Tú, tal vez tú sí, pero tu carne no. Tu carne no sabe filtrar. Entonces eso igual va a traspasar y te va a tentar. ¿De qué sirve que veamos pecar a otros en las películas? Todo el rato vemos pecar, 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 pecar. Eso te va a tentar a ti a pecar. ¿Entienden? Deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que tiene que ver con el ego, con hacer las cosas en pos del ego, hacer las cosas en pos de lo que los demás van a pensar de mí, tener una buena opinión y una aprobación de parte de los demás. Decidir y conversar cosas para tener aprobación, buscar el beneplácito de la mayoría, buscar el no ser tan raros o tan distintos en el mundo, buscar ser aceptados. Entonces, y eso obviamente no nos podemos meter de lleno en eso, pero eso abarca casi todas las áreas de nuestra vida. De por qué nos movemos, por qué nos vestimos como nos vestimos, ¿no es cierto? Y por qué salimos o no salimos, o por qué estudiamos o no estudiamos, y por qué estoy trabajando en esto o no. Y generalmente hay un ego que está detrás, que el ego está direccionándote. Y cuando el ego te direcciona, tú amas el mundo. Es el problema. Y no se puede amar a Dios y al mundo a la vez. No se puede. O amas tu gloria o amas la gloria de Cristo. Pero alguna gloria vas a amar más. Y vas a conducir tus decisiones en pos de alguna gloria. ¿Cuál es la gloria que está impulsando tu vida? Entonces fíjense, cuando uno habla de amar el mundo, y cuando Jesús dice, ¿saben qué? Ustedes no van a encontrar el gozo en el mundo, lo van a encontrar en mí. Y uno dice, no, pero Jesús, yo te amo cualquier cantidad, mucho más que el mundo. Y el Señor nos dice, ya, ¿y estás siguiendo los deseos de tu carne? Sí. ¿Y estás siguiendo los deseos de tu ojo? Sí. ¿Y estás siendo impulsado por el ego? Sí. Entonces, amas el mundo. Amas el mundo. Esa es la verdad. Y por eso no tienes gozo. Porque el gozo está en Cristo. Esto tiene directa relación. Porque tiene que ver con la fuente de gozo en nuestra vida. La fuente de gozo. El mundo pasa y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Obviamente, vivir de una manera donde uno niegue los deseos de la carne, del mundo, y no vivir en pos del ego, es ser muy, muy, muy contracultural. Y no solo en nuestra época, en todas las épocas de la humanidad. Es muy contracultural. Y eso va a llevar a que el mundo te aborrezca. Es decir, el ego va a quedar bien bajo. Porque dice Cristo, el mundo te va a aborrecer. Por ejemplo, hoy en día que está toda la fluidez de género, ¿no es cierto? Decide si eres hombre o mujer y deseos de la carne o deseos del mundo. Decide tú como quieras. El Señor dice, no, no es así. Porque los deseos del mundo van a pasar. Los deseos van a pasar, el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, si tú no sigues la conducta del mundo en cuanto a la fluidez de género, y tú sigues la voluntad del Señor en esto, ¿qué va a hacer el mundo? Te va a aborrecer. Porque no sigue los deseos del mundo. ¿Me explico? Eso va a ser natural. Dentro de lo que significa este mundo caído. Yo les he dado tu palabra, dice Cristo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Entonces acá hay un cambio de estado que debemos entender. No solo Jesús dice, ustedes encuentran el gozo en mí y yo no estoy en el mundo, sino que te dice, ¿y sabes qué? Tú tampoco ya no estás en el mundo. Por mucho que tú te quieras congraciar con el mundo, no va a resultar, porque tú tienes al Espíritu Santo, que no te lo va a permitir. Entonces, si tú vas al mundo y empiezas a tomar del gozo del mundo, tú solo vas a sufrir. Y vas a sufrir, y vas a sufrir, y vas a sufrir. No tiene sentido, dice él, tú ya no eres del mundo. El mundo te va a aborrecer. Entonces, ¿por qué tan afanados de seguir los deseos de la carne y de los ojos y en pos del ego? No lo hagas.
Una señal de un discípulo verdadero es precisamente que el mundo lo aborrece, porque no sigue los deseos del mundo. Muchas veces simplemente le gustaría al mundo que tal vez desapareciéramos, ¿no? Que no estorbáramos, que no predicáramos el Evangelio. Y nos damos cuenta como Cristo es la piedra de tope, incluso en círculos místicos, en gente que uno dice, creen de todo, creen en cualquier cuestión, ¿sí? Pero uno les dice, Jesús es el único camino, la verdad y la vida, y sin Él te vas al infierno. Y Él te viene a librar del infierno para ir a su gloria eterna, y no, te van a hacer una cruz inmediatamente, porque Cristo es la piedra de tope para el mundo. Cristo es la piedra de tope, pero para nosotros es preciosa piedra angular del templo de Dios, que somos nosotros. Entonces estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, ¿por qué vives como el mundo? Te estás perdiendo de tanto gozo. Te estás perdiendo de tanto gozo por vivir como el mundo cuando ya no eres del mundo. ¿Por qué estamos predicando la palabra? ¿Por qué discipulamos? ¿Por qué enseñamos la Biblia? Para que tengan gozo. Porque la salvación de ustedes está segura en Cristo. Pero el gozo es otra cosa. El gozo tiene que ver con estar con Cristo. Estar con Él. Si tenemos las 100 ovejitas y andan 99 con Él y una anda por ahí en las matas perdidas, esa ovejita sigue siendo ovejita. Pero de que no está contenta, no está contenta. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué se rebelde? ¿Para qué irse? Dice el Señor. No tiene sentido. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y aquí viene la oración de Cristo al Padre pidiendo por nosotros. Y Él dice, ¿sabes qué? Padre Santo, yo te pido que no que los saques del mundo, sino que los guardes de lo que realmente los destruye. Y es el mal. Y cuando menciona acá mal, no hay un pleno acuerdo a qué mal se refiere. Probablemente a todo el mal. Tanto el diablo, como el mundo caído, como nuestro propio pecado. Nuestro propio pecado es el que nos destruye. El hombre es contaminado no por lo que entra, sino que por lo que sale. El pecado de nosotros. ¿Qué pide Jesús por su iglesia? Que está luchando en este mundo. No pide a Dios que nos saque de las circunstancias y de los sufrimientos y del mundo y de la opresión. No pide eso. Pide que no pequemos. Porque si hay algo que nos va a destruir, no son las circunstancias, es nuestro propio pecado. El pecado destruye, mis queridos. Lo que nos daña, por ejemplo, no es que se me pinchó la rueda del auto. ¡Oh, se me pinchó la rueda del auto! Lo que me va a dañar es que si veo el neumático del vecino y me lo llevo y lo ocupé nomás, po. Eso me va a dañar. ¿Me entienden? Lo que nos daña no es que nos quedemos dormidos para ir al trabajo. Chuta, no sonó el despertador, nos quedamos dormidos. Eso no nos daña. Lo que nos daña es despertamos y estamos enfurecidos y apurando a todo el mundo y pegando portazos y todo y apurando y peleando. Eso nos daña. No es el habernos despertado atrasados. Lo que nos daña es el pecado, no las circunstancias. ¿Me explico? Y nosotros le echamos la culpa al mundo, a las circunstancias. Y Jesús dice, no, yo no quiero que lo saque del mundo, porque el mundo tiene sus aflicciones y es necesario para el crecimiento del carácter. Lo que yo quiero, Padre Santo, es que lo guardes del mal. Eso es lo que te daña. Lo que nos daña no es una enfermedad o un diagnóstico. Lo que nos daña es que reaccionemos con temor, con incredulidad, que reaccionemos con amargura hacia Dios, con desconfianza a su bondad. Eso nos daña. No el diagnóstico de la enfermedad. Lo que nos daña no son las palabras ofensivas que otra persona nos pueda decir. Lo que nos daña es nuestra respuesta vengativa y nuestro digerir en ego. Eso te daña. ¿Me explico o no? No ruego que los quites del mundo, sino que ruego que los protejas del mal. Lo que te daña a ti, lo que me daña a mí, no son las circunstancias, es mi propia respuesta de pecado, que hace que se enfríe mi relación con Cristo, y al estar fría la relación con Cristo ya no tengo gozo. Ya no tengo gozo, ando amargado. Eso te daña. Y tu relación con Cristo no se enfría por las circunstancias. No se enfría porque se te pinchó la rueda y porque te despertaste atrasado y porque alguien te dijo una pesadez. Tu relación con Cristo se enfría por tu pecado. Por mi pecado. Entonces el Señor dice, no quiero que los quites del mundo, quiero que los guardes del mal.
tu relación con Cristo está fría, no le eches la culpa a tu familia. No le eches la culpa al que el trabajo, es que tengo tanto trabajo que no sé qué. No, si tu relación con Cristo está fría, es por tu falta de búsqueda de Cristo y por tu falta de santidad. Hay mucho pecado. Hay que arrepentirse. Y cuando hay pecado, hay una relación con Cristo que está enfriada. Y por tanto no hay gozo. Así como el gozo verdadero está en Jesús, en el Santo. El dolor y el sufrimiento está en la ausencia de Cristo. Al alejarnos de la fuente de luz. Ahí está realmente el dolor y sufrimiento. Entonces tal vez tú estás con mucho sufrimiento y mucho dolor. La pregunta es, y debemos preguntarnos todos, ¿le echo la culpa siempre a las circunstancias por mi dolor y sufrimiento? ¿No será que mi dolor y sufrimiento tiene que ver con mis expectativas, mis deseos carnales que no se ven cumplidos, que estoy luchando con mis ídolos y todo tiene que ver en realidad no con las circunstancias, sino con mi lucha interna contra mi propia carne y haber cedido a mi carne tantas veces? Cuando alguien miente, quiero seguir profundizando un poco en esto, porque para que entendamos que lo que nos daña es el pecado. Y el Señor quiere más santidad. No porque Él sea un Dios fregado, al revés, Él es muy bondadoso. Y Él quiere que tú tengas gozo. Por tanto, Él te aleja de la fuente que realmente quita el gozo, que es el pecado. Entonces, debemos entender esto. Cuando alguien miente para evitarse un mal rato, tienen que entender que al mentir va a ganar un muy mal rato. Porque cuando alguien peca, se daña primeramente a sí mismo. Cuando alguien roba algo para tener algo gratis, no tiene idea lo caro que le va a salir ese robo. Porque el pecado primeramente te afecta a ti, porque hay un Dios justo que está viendo todo. Entonces, claro, van y saquean el supermercado, no saben que ese confort que se saquearon les va a salir una millonada. Porque hay alguien que está mirando. ¿Me entienden? Cuando alguien peca, el más dañado no es solo la víctima del pecado, sino que el victimario. Él es el primer dañado cuando alguien calumnia. Tal vez hablaron mal de ti, cuando alguien pela, es violento. Todo eso. El más dañado es el mismo violento. Es el mismo calumniador. Por eso el Señor dice, tú no tomes venganza. Y muchas veces somos tentados a vengarnos. Y el Señor dice, no tomes venganza. Porque mía es la venganza, dice el Señor. Hay un Dios justo que está sobre todo. No tomes venganza. Mía es la venganza. Y entiende esto, que la víctima del pecador puede correr a la fuente de gozo que es a Cristo y el Señor nos puede consolar. Pero el pecador mismo que está endurecido se aleja de la fuente de luz que es Cristo y por tanto va a tener cada día menos gozo. Menos gozo. Cuando alguien peca, corre directamente a los brazos del sufrimiento. Y por eso el Señor dijo, yo quiero, Señor, que tú lo guardes del mal. No que lo saques del mundo, es que lo guardes del mal. Tal vez estás siendo duramente oprimido, no tomes venganza. O tal vez obedecer la palabra de Dios te parece difícil y sufrido. Pero te aseguro que no obedecerla va a ser más difícil y más sufrido. Porque no hay mayor gozo que estar en Cristo y que estar viviendo en santidad. Cuando Dios nos ordena algo es para nuestro propio bien, no es para nuestro mal. Cuando el Señor te dice no te unas en yugo desigual con un inconverso, es para tu propio bien. No es porque Él quiera arruinarte la vida, porque Él te ama. Cuando el Señor te dice perdona a tal persona, lo dice para protegerte y proveerte algo mejor. Cuando el Espíritu Santo te exhorta a que bendigas económicamente a alguien, a pesar de que tú tal vez estás apretado económicamente, es porque Dios te quiere proteger y te quiere proveer. El Señor siempre quiere bendecirte por medio de su mandamiento. Ahora bien, esos mandamientos los cumplimos automáticamente cuando voy a la fuente de gozo que es Cristo. Porque esto no se trata de ser legalista, ¿no es cierto? En cuanto a pura ley. Se trata de vivir en Cristo, disfrutar de Él y automáticamente voy a dejar las cosas del mundo. Entonces, Dios piensa en bien hacia ti. Él piensa en bien. ¿Confías en Dios? ¿Confías en Él? Mis queridos, para ir terminando, te falta gozo. El gozo está en Cristo. No está en este mundo. No está en lo que el mundo ofrece. No está en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos e ir en pos del ego. No está ahí.
El gozo está en Cristo, en mi gozo, dice el Señor, en Él. Y Él nos recuerda, versículo 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y fíjense que repite la misma frase de más arriba. Hay un énfasis acá. Por favor, querida iglesia, dice, recuerde que ustedes no son de acá. ¿Por qué siguen insistiendo en tomar agua de acá? Cuando está el río que sale del trono de Dios disponible para ustedes. No tomen agua del Marga Marga. No tiene sentido, dicen. Y después se quejan de que andan amargados. Obvio. Si está el río de Dios. No son del mundo. Yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y insiste por tercera vez en la palabra de Dios. ¿Estás con alguna adicción a algún río de la tierra? Tal vez estás luchando contra la pornografía y no logras salir. Estás luchando contra alguna otra adicción. O estás luchando contra el miedo y el temor y no logras salir. O estás luchando contra el ser celoso o celosa y no logras salir. ¿No será que te falta tomar agua? La palabra que nos santifica. Y tal vez tú dices, no, eso es muy simplista. Y te pregunto de vuelta, ¿lees la Biblia todos los días? Y después tú dices, no, sí la leo bastante. ¿Cuántas veces la has leído completo? Porque acá acabamos de leer solo 5 versículos y en 5 versículos Cristo dice 3 veces que su palabra es necesaria para que nosotros tengamos gozo y nos santifiquemos. ¿Estás leyendo la Biblia de tapa a tapa continuamente todos los días? Parte crucial en tomar de Cristo es leer la Biblia. Está disponible. No tienes gozo porque no lees. No tienes gozo porque no oramos. Porque no ocupamos los medios de gracia que el Señor nos dio. Son tan sencillos. Un niño lo puede hacer. Leer, orar, congregarse, cantar alabanza. Son medios de gracia tan sencillos. Y no lo hacemos. Y después reclamamos que estamos mal. Así que vamos a psicólogos. No tengo nada contra psicólogos, sobre todo porque mi querida y amada esposa es psicóloga. Pero los psicólogos no te van a dar gozo. Ningún ser humano te va a dar gozo. Hay uno solo que está a la diestra de Dios Padre. Por tanto, ¿cómo está tu oración? ¿Cómo está tu lectura bíblica? Miren, esto no es más complejo, y se lo venimos diciendo tantos años ya. Pero no pienses que aquí se necesitan, para solucionar tu vida, aquí hay algunos enigmas ocultos que tienes que descubrir. No, está todo a plena luz. Tienes que orar más, tienes que escudriñar más la palabra, congregarte, ayunar, cantar alabanza, y te aseguro que todas esas idolatrías van a caer. Y van a caer. Entonces, hay tanto gozo, querido pueblo, para cada uno de nosotros. Hay tanto gozo disponible. Vamos a darle gracias al Señor por eso. Jesucristo, te damos gracias porque tú eres la fuente de gozo. Perdónanos por querer tomar río acá de la tierra, amar al mundo y al mismo tiempo querer amarte a ti. Pensar que podemos tener los gozos de arriba y de abajo no funciona, porque lejos de ti no hay gozo. Perdónanos por seguir los deseos de la carne, por seguir los deseos de los ojos, por seguir, Señor, todo lo que el mundo nos va diciendo y ir en pos del ego. Perdónanos por no ocupar algo tan sencillo como son los medios de gracia que tú has dado. Orar más, leer todos los días tu palabra, congregarnos y ayunar y cantar alabanzas, Señor. Señor, está todo ahí disponible para tener una relación de comunión íntima contigo y no hacemos uso de eso. Te pedimos perdón, porque hemos recurrido a todas las fuentes del mundo, y a las pastillas, y a conversaciones, y a todo, pero seguimos en amargura, cuando el gozo está disponible. Perdona nuestra dureza, nuestra rebeldía, nuestra desnutrición espiritual, y que no tiene que ver con que tú no hayas servido el banquete, es que no hemos ido a la mesa. Perdónanos, Señor. Límpianos. Y gracias, Señor Jesús, porque tú eres el más gozoso. Y de tu plenitud tomamos todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.